Buenos días, profesor. Soy Benjamín Jaramillo y junto a mis compañeros Felipe Paredes, Fernando Carvajal, Erwin Ramos y Benjamín Garcés les daremos a conocer nuestro proyecto que es Eficiencia Automotriz. La problemática principal en esta presentación es mostrar que sale más barato al hacer un recorrido largo en vehículo, si un motor diésel o gasolina. Veremos a gran detalle qué es mejor y qué se debe tomar en cuenta, dando nociones matemáticas, entre otros. A continuación, le daremos a conocer sobre qué vehículo es más eficiente entre un Peugeot 301 Diesel o un Hyundai Accent bencinero. Bueno, a continuación verán cómo llegamos a la conclusión de qué vehículo es más eficiente a viajes largos. Se preguntarán, ¿cómo veremos eso? Bueno, a base de ejercicios matemáticos, simulaciones y responderemos preguntas relacionadas con el tema, dando esto como el objetivo principal de nuestro proyecto. Bueno, a continuación verán las preguntas relacionadas con el proyecto. Primera pregunta: ¿cuántos litros de combustible necesita cada uno para recorrer 500 kilómetros? La segunda pregunta sería: con la misma cantidad de litros, ¿cuál rinde más? Si entre un petrolero o un bencinero. ¿Cuál de los dos vehículos rinde más con la misma cantidad de litros? La tercera pregunta sería: ¿cuánto consume en dinero el vehículo diésel a comparación del bencinero, que es 95, en el recorrido de 500 kilómetros? Y la cuarta y última pregunta sería: si tengo un taxi bencinero 95 que da 1.301 pesos por litro y recorro 150 kilómetros al día, ¿cuánto dinero me ahorraría en el gasto de combustible si mi vehículo fuera petrolero? Que serían 982 pesos por litro. Esas serían las preguntas que estarían relacionadas con nuestro proyecto. Bueno, para responder a las preguntas, la primera es: ¿cuántos litros de combustible necesita cada vehículo para recorrer 500 kilómetros? Entre paréntesis, los modelos de los vehículos que escogimos, el cual es el Hyundai Accent bencinero y el Peugeot 301 petrolero, el cual a cada uno le pusimos cuántos kilómetros rendía por litro en carretera. Entonces, para deducir cuántos litros necesitan para recorrer 500 kilómetros, hicimos una regla de 3 simple, la cual nos dio de que el Peugeot 301 solamente necesita 19,08 litros para recorrer los 500 kilómetros y el Accent necesita 32,4 litros para recorrer los 500 kilómetros. Aquí no se deduce nada, ya que no es una comparación, simplemente estamos dando a conocer cuántos litros necesita cada vehículo para recorrer los 500 kilómetros. Bueno, para responder a la pregunta 2, la cual dice: supongamos que tenemos 20 litros de combustible para cada vehículo, ¿cuál rinde más? Hicimos básicamente una regla de 3, la cual el Peugeot 301 con 20 litros de combustible puede recorrer 524 kilómetros y el Hyundai Accent con la misma cantidad de litros puede recorrer 308 kilómetros. Entonces podemos concluir de que el Peugeot 301 recorre 216 kilómetros más que el Hyundai Accent teniendo la misma cantidad de combustible. Para la tercera pregunta, que dice: ¿cuánto consume en dinero el vehículo diésel a comparación del bencinero? Le seleccionamos la 95 en el recorrido de 500 kilómetros. Aquí vamos a ayudarnos con los datos que nos rescatamos de la primera pregunta, lo cual decía cuántos litros de combustible se gastaba en un recorrido de 500 kilómetros. Entonces hicimos una regla de 3 en la cual a un lado va a estar el peso del litro de combustible, el valor, y el otro lado está el litro. Entonces, por ejemplo, el litro de diésel está a 982 pesos y yo quiero saber cuánto dinero hay en 19,08 litros, lo cuales son los que se gastan en un recorrido de 500 kilómetros. Entonces, el Peugeot 301 nos dio 18.736 pesos. Eso fue lo que se gastó en combustible haciendo el recorrido de 500 kilómetros. En cambio, el Accent hicimos la misma fórmula, solo le cambiamos el valor del litro y obviamente los litros que se gastaron en los 500 kilómetros, y los cuales nos dio un valor de 42.152 pesos. Bueno, y para finalizar, la pregunta 4 dice:
Si tengo un taxi bencinero y ocupo la 95 y el valor del litro de 95 está a 1.301 pesos y recorro 150 kilómetros al día, ¿cuánto dinero me ahorraría en el gasto de combustible si mi vehículo fuera petrolero, y el cual tiene un valor de 982 pesos por litro? Bueno, aquí básicamente estamos preguntando cuánto dinero gastamos y cuánto dinero nos ahorraríamos si tuviéramos un Peugeot 301, porque básicamente sabemos que los petroleros son más económicos debido al valor del combustible. Entonces, por ejemplo, hicimos en el ASEN hicimos una regla de 3, la cual sacamos que cada 150 kilómetros recorrido en el Hyundai ASEN se gasta 9.74 kilómetros por litro. Entonces, hicimos una regla de 3 posteriormente, la cual pusimos en un lado el valor y en el otro la cantidad de litros que se gastaron en los 150 kilómetros. Y eso lo hicimos en el Hyundai Accent y en el Peugeot 301, el cual es petrolero. Y por ende, en los 150 kilómetros que recorrió el Accent, gastó en benzina 12.671 pesos. Y por otro lado, el Peugeot 301, en los 150 kilómetros recorridos, gastó 5.617 pesos. Entonces podemos dar por conclusión de que, bueno, si hacemos una resta, la cual la diferencia cuánto se ahorraría si es que tuviera el vehículo petrolero, la diferencia es de 7.054 pesos. Sobre el mapa de trabajo es que el vehículo Peugeot 301 diésel es mucho más eficiente que el Hyundai Accent gasolina. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Bueno, a base de los ejercicios matemáticos que desarrollamos en la presentación, el vehículo Peugeot resultó ser mucho más eficiente ya que consume menos combustible a la misma cantidad de kilómetros. Y también es mucho más económico a recorrer más kilómetros. 24 pesos. Sobre el mapa de impacto de nuestro proyecto en algunas asignaturas. Por ejemplo, la primera asignatura que podría tener un impacto más que nada en nuestro proyecto sería termodinámica, mecánicas y fluidos. Más que nada porque está relacionado con la eficiencia de los motores y la conversión de energía de combustible, conceptos esenciales para la eficacia del vehículo. Bueno, la otra asignatura que se diría